Listo, muchas gracias. Entonces, les voy a compartir, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que desarrollemos entonces esta masterclass. Como bien saben, esta es la segunda clase de un conjunto de 3 clases que estamos desarrollando, denominadas cómo aportar valor a los sistemas de gestión desde Globalizo. La primera fue hace 15 días, donde estuvimos hablando del análisis de contexto y cómo lo podíamos aterrizar en la plataforma. Y hoy entonces en cómo hacer esas auditorías eficaces y eficientes. Para hacer auditorías y eficaces y eficientes, tenemos que entender ese concepto. Si estamos acá, seguramente muchos de ustedes ya han hecho auditorías, algunos, como lo veíamos ahorita, tienen esa labor, otros están empezando, otros les toca programar auditorías y estar monitoreando sus auditores. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, ¿qué es una auditoría? Y una auditoría es una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva. Y miren que la primera palabra que nos aparece acá es instrumento. Y a mí me gusta hacer énfasis en eso de instrumento porque de ese modo empezamos a comprender que nosotros no trabajamos para las auditorías, sino por el contrario, tenemos que poner a trabajar a las auditorías para nosotros en nuestras organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a estar pensando en que la tenemos que hacer porque simplemente el simple hecho de hacerla, solo por cumplir un requisito, sino que debemos convertir la auditoría en esa herramienta, en ese instrumento que nos va a ayudar a gestionar nuestros procesos y nuestra organización. Cuando hablamos que es sistemática, es porque es organizada, cumple un ciclo PHBA, además tiene unas frecuencias establecidas. Y esas frecuencias establecidas es algo de lo que vamos a mirar, que no debería ser una frecuencia igual para todos, sino que cada proceso al interior de nuestra organización deberíamos asignarle una frecuencia específica. Documentada porque debemos dejar establecido cómo hacemos las auditorías y además cuáles son las evidencias que quedan de esas auditorías. Y para eso la plataforma Globalizo nos va a ayudar muchísimo. Periódica en un tiempo específico y objetiva porque además de contar con profesionales o con personas que sean independientes, debemos lograr tener una objetividad en las preguntas, en la información que vamos a revisar, que permita que esos resultados sean confiables. Entonces, cuando hacemos una auditoría o nuestro ejercicio de auditorías dentro de nuestras organizaciones, lo que estamos haciendo es una comparación. Vamos a comparar un referente, llámese norma, ley, decreto, resolución, procedimiento interno, contra una situación real. En la medida en que estos dos se estén más alejados, digamos que hay menos concordancia. Por lo tanto, nosotros como auditores vamos a tener mucho más trabajo porque vamos a tener muchísimos más hallazgos. En la medida en que esta brecha se vaya cerrando, es porque la realidad de los procesos o las empresas se parece mucho más a ese criterio o esa referencia. Eso se logra cuando una empresa, además de tomar las auditorías como un ejercicio continuo, hace sus procesos de mejoramiento. La intención es que esa brecha se vaya cerrando. Existen diferentes clases y tipos de auditorías. En nuestras organizaciones podemos estar aplicando más de una de estas. Y todas estas las vamos a poder gestionar adecuadamente con Globalizo. Tenemos las auditorías internas, de las cuales muchos de nosotros hacemos parte, hacemos auditorías en nuestras organizaciones, pero también hay auditorías a proveedores o de segunda parte, y hay auditorías de tercera parte o de certificación. Y cualquiera de esas, las internas, las de proveedores o las de certificación, se las podemos hacer a los productos, a los procesos o a los sistemas. Y además la podemos hacer de forma combinada, que quiere decir cuando tengo varios sistemas de gestión, varias normas, varios criterios
consolidados en una misma organización, en un mismo proceso, y una persona auditora los conoce y va y audita en una sola auditoría todos esos referentes o esos criterios. O tenemos la auditoría conjunta, que es cuando vamos a hacer la revisión de todos esos criterios en un solo proceso a la misma vez, pero el conocimiento no está en una persona, sino en varias. Entonces, varios auditores con enfoques diferentes nos unimos y vamos al mismo proceso, a la misma organización, en un solo ejercicio de auditoría a revisar diferentes modelos o diferentes criterios. Todos estos tipos de auditorías se pueden dar en las organizaciones. Algunas pueden tener más combinaciones que otras, pero en general nos podemos estar ubicando acá. El proceso de auditorías es un proceso completo que está todo estructurado bajo el ciclo PHBA y tiene unos roles o unas personas que se involucran dentro de todo ese proceso. Algunos de ellos, ¿sí? Y el más, digamos que el que hoy nos lleva, nos trae a esta masterclass son los auditores. Y realmente el auditor tiene un gran espacio representativo dentro de ese proceso de auditorías. Pero también está el coordinador de auditorías, que es el que abre el proceso y lo cierra. ¿Listo? Y en el medio, como un sanduchito, están los auditados. Los auditados, aunque aquí aparecen solamente en un momento, digamos que es sobre quienes recae toda la labor y todos los resultados de estos procesos de auditorías. Son los que tienen que actuar con los resultados de las auditorías. Para específicamente este tema, si queremos hablar de la eficacia y la eficiencia en los procesos de auditoría, entonces tenemos que remontarnos rápidamente a los conceptos de eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de cumplir un objetivo. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de optimizar los recursos. Entonces, la eficacia del proceso de auditorías, digamos que tiene un primer responsable que está velando para que ese proceso de auditorías completamente sea eficaz, y es ese coordinador o administrador de las auditorías. Esa persona va a ser el que vela para que todo el proceso se cumpla como se planificó. ¿Y quién lo planifica? Él mismo. Entonces resulta que para el primer elemento de garantizar la eficacia del proceso de auditoría, ese coordinador de auditorías tiene que tener unas capacidades, tiene que tener una formación, una experiencia muy especial para que pueda tener una visión completa de toda la organización y pueda de ese modo programar las auditorías. Pero además debe conocer cuál es su capacidad instalada. En esos ya empezamos a hablar de eficiencia, porque empezamos a involucrar los recursos. Entonces, como coordinador de auditorías, ¿cuáles son los recursos que tengo a disposición? En primera instancia, los auditores. Los auditores son el principal recurso de un proceso de auditorías. Y si voy a hacer auditorías internas, tengo que saber cuáles son mis auditores en número, pero también tengo que saber si son competentes. Puedo tener muchas personas queriendo hacer auditorías, pero pocas que tengan el nivel de competencia necesario para lograr esos resultados. Y si estoy buscando la eficacia, tengo que lograr resultados. Y si estoy buscando la eficiencia, tengo que administrar muy bien esos recursos auditores para poder lograrlo. ¿Cómo lo logro? Entonces, como administrador o coordinador de auditorías, el primer paso para lograr eficacia y eficiencia en las auditorías es la programación y la asignación de ese recurso. Cuando hablamos de la programación de auditorías, y acá viene uno de los elementos que nos va a facilitar Globalizo, es que yo puedo determinar cuál es mi objetivo y mi alcance de auditoría y de ese modo programarlo en la plataforma. Vamos a encontrar que en Globalizo podemos programar auditorías a varios procesos o auditorías a un solo proceso.
Yo como coordinador tengo que saber, tener conciencia de qué nivel tienen mis procesos, qué nivel de madurez está cada uno de mis procesos para poder determinar cada cuánto los debo auditar y cómo los debo auditar. El cómo es el método de auditoría, porque cuando leemos, y hay una norma, la 19.011, que es la norma que nos da las directrices para hacer auditorías, allá nos establecen unos métodos posibles para ejecutar las auditorías y nos damos cuenta que podemos hacer auditorías en sitio, remotas, con interacción humana, sin interacción humana. Y eso me lleva entonces a establecer diferentes métodos. El método más común y tradicional es la entrevista, donde asignamos un auditor para que vaya hasta donde el proceso o la persona que tiene que auditar y de ese modo allá lo entreviste y obtenga información a partir de esa interacción. Pero también podemos hacer auditorías sin interacción humana, a partir de la revisión documental de los procesos. Está disponible en los diferentes sistemas de información, en los diferentes registros y evidencias que quedan. Entonces se puede hacer también este tipo de auditorías. Como coordinador, yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo, qué deseo lograr con esa auditoría para poder programarlas. Y acá viene un elemento interesante y que empezamos de pronto a tumbar paradigmas. Es muy común encontrar que en las empresas programemos unos ciclos de auditorías iguales para todos. Entonces, por decir, ahorita en octubre todos los procesos van a pasar por auditoría y cada año se repite así. En octubre hacemos auditoría. La pregunta es, ¿uno necesita un instrumento cada año exactamente en el mismo tiempo? La respuesta es no. Y pongámoslo en un caso básico, esencial en la casa. Un martillo. ¿Usted necesita un martillo todos los 20 de octubre de cada año? No, usted necesita el martillo en diferentes momentos cuando tiene diferentes necesidades, ¿sí? Entonces, yo lo voy a utilizar cuando lo necesito. Si la auditoría es un instrumento para la gestión, yo debería entonces programar mis auditorías para el momento en que cada proceso las necesite. La pregunta es, ¿para qué necesito yo una auditoría? Ya sabemos que las auditorías nos ayudan a encontrar esas fortalezas o esas debilidades de los procesos y nos va a permitir mejorarlo. Entonces, me debería preguntar mi proceso, qué tan maduro es, qué tan frecuente es que el proceso falle, ¿sí? Que se equivoque, que exista una desviación en mi proceso. Y si tengo procesos muy maduros, muy estables, que no tienen desviaciones, las auditorías las puedo hacer en un lapso grande de tiempo. Pero si yo encuentro que al interior de mi empresa hay procesos que la desviación es más constante, que las fallas son más constantes, yo debería hacer un monitoreo más constante de ese proceso para poder mejorarlo. De ese modo, quiero decir entonces que cada proceso dentro de la empresa se debería regir por su razón, por su objetivo de auditoría, por su estado en el que está de madurez y cada auditoría debería ser programada de forma independiente para cada proceso. Está bien que la sumatoria de todas me conforma mi programa, pero yo puedo tener un programa a un año en el cual tengo diferentes auditorías a procesos. Unos procesos auditados 2, 3, 4 veces al año, otros procesos auditados solo una vez. Y todo eso me conformaría mi programa. Nos vamos a dar cuenta que en Globalizo tenemos esa facilidad de programar cada uno de los procesos de forma individual, también se puede hacer de forma colectiva, y asignar los recursos necesarios a cada proceso. Entonces ahí viene la segunda parte de programar, es asignar. ¿A quién le asigno el proceso? ¿Quién es la persona que deberá, por lo tanto, asumir la responsabilidad de cumplir esa auditoría, de ejecutar esa auditoría? Entonces, en ese momento de decisión, tengo que saber cuáles son mis capacidades instaladas, cuál es el número de auditores que tengo y cuáles son sus competencias, porque deberé asegurar
la independencia en cada una de esas asignaciones. El principio de independencia nos lleva a pensar o hablar de no asignar personas que tengan algún vínculo o alguna relación con ese proceso que pueda afectar la objetividad de la evaluación. ¿Listo? ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles son esos tips para que podamos programar unas auditorías que luego nos van a llevar a ser bien eficaces? Entonces, como les decía, el nivel de madurez. Programe auditorías dependiendo cada proceso cómo está, cada proceso qué desviaciones tiene. Entonces, de ese modo se van a dar cuenta que empezamos a obtener valor agregado, porque no es simplemente hacer la auditoría anual para todos y obtener algún resultado. Va a ser muy diferente si hacemos las auditorías. Puede ser que con más frecuencia algunos procesos, pero eso va a permitir que la mejora se observe de forma más tangible. También vamos a tener que tener en cuenta qué método de auditoría, porque a veces cuando es tan frecuente la auditoría, si determinamos que cada mes hay que hacer una auditoría, pues es muy desgastante cada mes tener que ir a hacer una entrevista, visitar, estar haciendo el recorrido por el proceso, entrevistar a las personas. Entonces, ese es el momento de tomar en cuenta esos otros métodos de auditoría alternos que nos va a facilitar. Por ejemplo, hacer auditoría sin interacción humana, una revisión documental de los registros que me van a tocar o que me van a dar información de esos hitos o de esos ítems importantes del proceso, que son los que me generan la desviación, para poder revisarlos. En ese caso, yo no contaría con tiempo de los auditados, sino solamente del auditor. Si hablamos de programación, es más fácil programar una persona que programar 3 o 4. Entonces va a ser más fácil que un auditor se dedique un día a hacer toda la auditoría de ese proceso y que cada mes lo repita. También hay que, el hecho de yo cambiar, intercambiar los métodos de auditoría, algunas veces lo hago yo solo, otras veces lo hago con la persona, lo hago de forma remota, lo hago de forma presencial. Eso también le va a dar un dinamismo al programa de auditorías para que no se vuelva monótono y para que no caigamos en el cumplir solo un requisito de hacer las auditorías, que normalmente cuando se programan cada año, ¿por qué la programaste? Porque me toca, porque ya es el tiempo, pero no observamos en eso que haya realmente un valor agregado. Hay que verificar esas competencias de los auditores para hacer una asignación adecuada. Asignemos a los auditores en esos procesos en los que él se sienta más fuerte. Fortalezcámoslo también. Entonces viene todo un tema de capacitación, de entrenamiento de esos auditores. Entonces hay que fortalecer esas competencias para poder tener cómo asignarlos y asignarles diferentes procesos, diferentes métodos de auditoría para que no se aburren, no se nos cansen. Además, hay que estar identificando en todo ese entorno empresarial cuáles son esos riesgos que me pueden estar afectando el proceso. El proceso de auditorías para que los podamos gestionar y mediante la programación podamos minimizar al máximo esos riesgos de forma que logremos cumplir nuestro objetivo de ser eficaces. ¿Cómo vamos a agregar valor entonces? Resulta que nos dicen, esta es una definición del Instituto Internacional de Auditoría Interna, donde nos dicen que las organizaciones existen para crear valor o beneficio a los propietarios, además a sus partes interesadas y clientes. Entonces, todo lo que hagamos al interior de nuestra organización debería estar aportándonos valor. Las auditorías, ¿cuándo nos están aportando valor en una organización? Cuando se realiza bajo un conocimiento muy claro de toda la organización, de su cultura, de los ambientes, de las personas. Entonces, cuando soy un coordinador de auditorías, tengo que conocer a mi empresa, su cultura, su forma de trabajar, para poder, primero, definir los tiempos adecuados para hacer la auditoría, establecer los momentos puntuales en los que ese auditado va a estar atento a recibirme. Y también cuando son sin interacción humana, en los momentos en los que el auditado esté dispuesto a concentrarse en hacer esa auditoría.
Hay que programar las auditorías y planificarlas teniendo en cuenta sus riesgos financieros, estratégicos, operacionales. Entonces acá hay que empezar a jugar que ya si las empresas tienen sistemas de gestión, tienen sus riesgos identificados, hay que entonces saber cada proceso cuál está en más riesgo y de ese modo poderlos ir programando en la medida que se vayan presentando o que sean más, digamos que tengan mayor impacto. Vamos siempre a tener un enfoque hacia procesos. Si las empresas manejan su enfoque a procesos y digamos que toda su gestión la hacen por procesos, el solo hecho de tener esa unidad, esa unidad de revisión, que es el proceso, ya nos va a llevar a movernos más fácil. También cuando las auditorías van a agregar valor porque al ejecutarlas vamos a poder validar los riesgos que como empresa tenemos, vamos a poder calibrar esos riesgos, incluso hacer una retroalimentación a esa valoración de riesgos que ya se tiene dentro de las organizaciones y eso nos va a dar elementos para programar o mover las auditorías de acuerdo a esas calibraciones que se hagan. Las auditorías agregan valor cuando utilizamos la tecnología. Esas auditorías que son a mano, en papel, que nos gastan tiempo, ya están mandadas a recoger. Hoy necesitamos ser eficaces y eficientes. La eficiencia también está relacionada con el tiempo. Entonces, acá Globalizo es maravilloso porque nos va a facilitar las herramientas para que fácilmente podamos planificar nuestra auditoría, pero ejecutarla, redactar los hallazgos, que nos salga el informe de auditoría y luego como coordinador poder hacerle seguimiento a esas no conformidades, cuáles quedaron abiertas, cuáles están cerradas, si le realizaron el plan de acción, si no se lo realizaron, vamos a poder tener un monitoreo más constante de todo el proceso de auditorías. De ese modo, si utilizamos tecnología, vamos a estar aportando valor a nuestra organización. Además, cuando entregamos unos reportes muy concisos, muy breves, muy enfocados en el hallazgo, de forma que sirvan para que el auditado actúe de forma rápida. Entonces, los invito a que nos escriban sus intereses, a que participemos en la próxima masterclass, que es dentro de 15 días, específicamente el 6 de octubre sería nuestra tercera masterclass, para que estemos ya analizando cuáles son las no conformidades más comunes y algunos tips para que las solucionemos. Porque son comunes y aunque son comunes, se siguen encontrando. Entonces, la intención es que si ya sabemos que eso es de las no conformidades más comunes en los sistemas de gestión, podamos prepararnos para que no nos vaya a presentar, para que no se vaya a presentar en el momento de nuestras auditorías. Muchas gracias por su participación. Esperamos entonces que nos estén escribiendo para agendar esas reuniones para hacerle los demos. ¿Listo?